Buenos días. Estaba acabando de masticar la pastilla, porque luego me dicen que se oye mucho que traigo pastilla. Así que para no ser tropezadero para nadie, ya me comí la pastilla y espero que me ayude para mi tos. Me siento perfectamente bien, pero la tos todavía no se me quita. Así que voy a hacer otra vez mi esfuerzo para no toser espontáneamente y no afectar los oídos de nadie. Hoy vamos a retomar nuestro estudio de los 10 mandamientos. Estábamos estudiando el séptimo mandamiento hace 2 semanas. La semana pasada hicimos un alto para nuestra convivencia navideña y la primera parte que vimos hace 2 semanas nos enfocamos en el sentido negativo del mandamiento. No porque está mal, ¿verdad? El sentido negativo es la parte que nos dice lo que no debemos hacer. Y habíamos visto que los mandamientos son elípticos. Cada mandamiento te dice lo que no debes hacer y de forma implícita lo que sí debes hacer, o al revés. Entonces, hace 2 semanas estudiamos la parte que no debes hacer del séptimo mandamiento. No cometas adulterio es el mandamiento. Y la parte negativa, pues es fácil de entender, ¿verdad? Las personas casadas no deben relacionarse sexualmente con ninguna otra persona que no sea su cónyuge. Por lo tanto, el matrimonio requiere total exclusividad sexual, en lo que puedes ver de este mandamiento, pero en todo. De hecho, para poder entender cuál es la razón de esta prohibición, dijimos, necesitamos entender cuál es el origen y propósito del matrimonio. La palabra pecado se traduce tanto de hebreo como en griego, con errar al blanco, no hacer lo que debiste haber hecho, desviarte de lo que debió ser. Errar al blanco es, tú debiste cumplir con algo y no lo cumpliste, por lo tanto eso es pecado. Si tienes un examen y no te preparaste para ese examen y repruebas, pecas. Tu objetivo era prepararte y aprobar el examen. Entonces, para entender por qué algo es pecado, por qué algo está mal, hay que entender cuál es el propósito y el origen, para saber cómo es que esta es una desviación y por lo tanto es pecado. ¿Me explico? Pecado no nada más es lo que está mencionado en la Biblia. Tienes que entender el origen y el propósito para poder ver que hay mucho más de lo que está escrito. Entonces, las relaciones sexuales, si el momento en que se prohíbe el adulterio, y por definición el adulterio es tener relación sexual con alguien que no es tu cónyuge, si no estás casado, la palabra bíblica es fornicación, es tener actividad sexual sin siquiera estar casado. Pero ambos, tanto la fornicación como el adulterio, están exactamente en la misma categoría que vamos a ver hoy, que Jesús llama inmoralidad sexual. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, quizás los solteros piensan, para mí eso no es problema, que ni siquiera estoy casado. Jamás podría cometer adulterio, que ni siquiera me he casado. Entonces, podrían pensar que la actividad sexual es lícita con otras personas siempre y cuando no estés casado. Pero no. Cuando tú ves en Génesis 2 el origen del matrimonio, tú puedes entender que el matrimonio es un pacto entre un hombre, una mujer. Hace años no era necesario hacer esa aclaración, pero ahora sí es necesario hacer esa aclaración. Un solo hombre, una sola mujer, no varios hombres y una mujer, no hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perro, con gato. Hay unos que se casan con árboles. No, el concepto bíblico del matrimonio es un solo hombre, una sola mujer. Y este pacto entre ellos dos es derivado del pacto que Dios establece con el hombre, porque es el hombre quien recibe de parte de Dios esposa. Por lo tanto, tiene una responsabilidad para con Dios sobre la esposa que recibe. Y esa responsabilidad del esposo con Dios genera una responsabilidad entre el esposo y la esposa. Es decir, que el matrimonio es un pacto derivado del pacto que Dios hace con un hombre cuando le entrega mujer. ¿Qué significa que le entrega mujer? Que lo hace responsable de una de sus hijas, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, partiendo del propio mandamiento en Génesis, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
una sola carne no nada más está hablando del acto sexual, sino de todo lo que pasa entre ellos. De manera que el matrimonio es el único lugar donde dos personas pueden ser ellas mismas, con errores, con defectos, y a pesar de eso van a ser amados profundamente. Solamente entre ellos dos. El matrimonio es el lugar donde debe haber plena confianza mutua, que vemos que se pierde cuando Adán y Eva pecan. Lo primero que hacen cuando están conscientes de pecado es ocultarse el uno del otro, cubriendo sus cuerpos, ¿verdad? Y luego se esconden por separado, porque saben que Dios viene. Pero lo primero que se manifiesta es que entre ellos ya no hay confianza. Se fracturó por completo. Ni siquiera pueden mostrarse desnudos uno al otro. Deciden cubrirse para que entre ellos mismos no se vean y esconderse para no ser responsables ante Dios, como si eso les quitara la responsabilidad. Entonces, en el matrimonio tiene que haber plena confianza mutua. Y es un refugio en medio de toda la situación que vivimos en el mundo. Es el matrimonio el único lugar donde la relación sexual es permitida. Solamente en el matrimonio. Fuera del matrimonio está prohibido. Entonces, cuando consideras el mandamiento, no cometas adulterio, tú puedes entender por qué está mal que un hombre se relacione con otra mujer que no es su cónyuge, o al revés. Bueno, porque el propósito es que sean una sola carne, un hombre y una mujer, y lo hagan todo juntos. Al momento en que involucras a un tercero, cuarto, quinto, sexto, quebrantas por completo el propósito del matrimonio. Por eso está prohibido. El matrimonio es el lugar donde eres más vulnerable. Nadie te conoce mejor que tu cónyuge, ¿verdad? Por lo tanto, nadie te puede hacer más daño que él. ¿Se entiende? Si tú quieres dañar a una persona y realmente lo quieres dañar, tienes que ponerle mucha atención a ver qué hace, qué considera valioso, qué considera importante para darle donde más le duele. Y quien más sabe de ti es tu cónyuge. Por lo tanto, es quien más daño te puede generar. Así que el dolor de la traición, el adulterio es traición al pacto matrimonial, el dolor de la traición es tan alto que Jesús, vamos a ver hoy, concede el divorcio. El matrimonio solo se puede deshacer por vía muerte. Se tiene que morir uno de los dos para que quede deshecho. Pero Jesús dice que por inmoralidad sexual, por medio del adulterio, es como si fuese equivalente a la muerte, queda deshecho el pacto matrimonial. Ese es el poder de destrucción que tiene el adulterio, y dado que la familia es el núcleo de la sociedad, la destrucción del matrimonio daña a la sociedad en general. Podemos ver los efectos en nuestra sociedad de las familias destruidas. Así que el adulterio genera mucho daño, no solamente a la parte inocente en el matrimonio, sino a los hijos. Cuando hay hijos es mayor el daño todavía y los marca de por vida. Y si no lidian bíblicamente con esos problemas, tienden a repetir esos patrones. Así que es muy destructivo. Por eso no debe ser complicado entender por qué la prohibición de involucrarse con otra persona que no es tu cónyuge. Y en los tiempos de Jesús, la interpretación generalizada es que mientras no te involucres físicamente con otra persona que no es tu cónyuge, no hay problema. Y Jesús ataca directamente esa interpretación aprobada por los expertos, aprobada por los profesionales, por los que dedicaron toda su vida al estudio de la palabra. Ellos le daban su visto bueno y Jesús expone ante toda la gente que su interpretación, aunque es correcta en una parte, está incompleta. Y es esa explicación que da Jesús la que nos hace entender la enorme responsabilidad que tenemos de usar el razonamiento que Dios nos dio. No nada más lees la Biblia y lo que dice. Ya entendí lo que dice. Falta ver todo eso que no dice, pero que está implícito y que conlleva una responsabilidad. Por eso el día de hoy vamos a ver la parte positiva. Si no cometes adulterio, la parte que no debemos hacer es precisamente cometer adulterio. Bueno, ¿qué es lo que sí debes hacer? ¿Cuál es este mandamiento en positivo? ¿Cómo nosotros podemos saber que de ese mandamiento adquirimos obligaciones?
qué es lo que deberíamos estar haciendo. Ese es el propósito el día de hoy. Y se van a dar cuenta por qué era necesario dividirlo. Ahora, quiero aclarar antes de empezar que quizás voy a decir cosas que les van a doler mucho. Y entonces, quizás no tanto por ustedes, sino por los que nos escuchen en línea. Esta es una advertencia. Si eres algo sensible, te aconsejo que no escuches el resto de lo que voy a decir. Si estás muy de acuerdo con nuestra cultura, te aconsejo que no escuches lo que voy a decir, porque la parte positiva de este mandamiento ha quedado tan olvidada que parecería absurdo a los oídos de muchos entender la parte positiva de lo que Jesús enseña. Así que si somos cristianos, pues tenemos que escuchar lo que es y cómo es, ¿verdad? Aquellos que no te metas en problemas, no hagas corajes y deja de verlo. Quédate en paz por el resto del día, pero necesitamos hablar sobre estos temas. Entonces, antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, muchas gracias porque es tu misericordia la que nos mantiene en pie. Gracias porque nos has dado tantas cosas que no merecemos y lo que merecemos, Señor, lo pagó tu Hijo en la cruz en nuestro lugar y por eso podemos experimentar de los beneficios de escudriñar tu palabra, de entender tu palabra, porque es tu Espíritu Santo, como afirma la Escritura, el que nos abre el entendimiento para que podamos comprender. Por eso te rogamos que nos abras el entendimiento, que nos ayudes no solo a comprender, sino a aplicar lo que estamos estudiando, porque entendemos, según tu palabra, que vamos contra cultura. Ayúdanos, Padre, a entender de tal manera esto que podamos ser luz en las tinieblas donde quiera que estemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vamos a enfocar en las palabras de Jesús en Mateo 5, versículo 27 al 30. Lo leemos corrido y luego lo vamos desglosando parte por parte. Dice Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Ahora aquí hay mucho que analizar. Son poquitos versículos, pero hay mucho que profundizar. Sobre todo porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es un ataque común que dicen que si realmente yo creo que lo que la Biblia dice es verdad. Les digo, sí, yo creo que sí. Y interpretas literalmente, digo, sí. Bueno, ¿alguna vez tu ojo te ha sido ocasión de pecar? Digo, sí, los dos. ¿Y por qué todavía los traes? ¿Por qué no te los sacaste como Jesús manda? Porque si tú crees que la Biblia dice la verdad y tú reconoces que tu ojo o los dos han sido ocasión de pecar y no te has sacado los ojos, eres un hipócrita. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido, pero hay un serio problema en su interpretación. Por eso, cuando decimos que interpretamos literalmente, no estamos diciendo que somos literalistas. Es una enorme diferencia. Interpretar literalmente implica que por medio de la hermenéutica vas al texto en lo que dice, en su contexto histórico, en su contexto literario, en su contexto cultural, y entonces llegas a conclusiones a partir de lo que dice el texto. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, no estamos pensando que Jesús literalmente es una puerta, ¿verdad? Tienes que entender el sentido de lo que está comunicando, porque también nosotros hacemos eso todos los días. Cuando tú ves en las noticias a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, el sol ni sale ni se pone, ¿verdad? Es la aparente observación desde nuestra perspectiva en la Tierra que tiene rotación y traslación, ¿verdad? Entonces usamos figuras de lenguaje para comunicar verdades, pero si decimos que interpretamos literalmente, eso implica que entendiendo esos usos del lenguaje, hacemos una interpretación de lo que dice el texto. No que todo lo tomamos en un sentido figurado y sacamos nuestras conclusiones, como los 4 jinetes del Apocalipsis. Alguien podría decir, son los Power Rangers. Está el Power Ranger negro, el Power Ranger rojo, el amarillo, el blanco. Pues no, eso no es literal. Pero tampoco estamos diciendo que es literalismo en el sentido de que tal como está escrito eso es. Entonces, lo que está comunicando Jesús aquí, en cuanto a sacarte los ojos o cortarte las manos y mutilarte el cuerpo,
no tendría relación alguna con lo que está pasando en tus pensamientos. Por eso hay que profundizar para entender qué significa estas cosas. Así que vámonos por partes. Cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, ya lo he aclarado, pero quizás alguien nos está escuchando por primera vez. Jesús no está cambiando la ley. No está diciendo que algo que se dijo necesita ajustes. No está diciendo que lo que se dijo está mal o está incompleto. El propio Jesús deja en claro que Él no viene a cambiar la ley, no viene a terminar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Así que Jesús afirma que todo lo que está escrito se va a cumplir. No está tratando de cambiar el mandamiento. Pero alguno puede decir, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo digo, dice, eso implica un cambio. No en el mandamiento, sino en la interpretación de ese mandamiento. Recordemos que en aquel contexto, y de hecho hoy en día, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado hablar con un judío, convertidos al judaísmo, obviamente, ¿verdad? Que cuál es la forma en la que ellos estudian. Alguna vez me tocó, y no era una plática amable, estábamos discutiendo. Estaba cuestionando nuestra interpretación bíblica desde la postura cristiana protestante, y él decía que no teníamos ningún derecho a interpretar por nosotros mismos la palabra. Decía, ¿cómo? Sí, tú no tienes por qué interpretar la escritura. ¿Qué credenciales tienes para interpretarla? ¿Cuáles son tus méritos? ¿Quién es tu maestro? Pues mira, maestros he tenido y tristemente muy malos. Me enseñaron mal. He aprendido, no físicamente, sino por medio de escritos de otras personas que han sido mis maestros sin siquiera yo saberlo, y he podido comprender muchas cosas. Y la Biblia afirma que el Espíritu Santo te va a guiar. Sí, pero hay cristianos que creen cosas que tú no crees. Sí. Entonces el Espíritu Santo no los guió a ellos. Tal vez todavía no. Digo, no vamos a ser omniscientes. Los cristianos tenemos 3 capas de doctrina mínimo. La doctrina fundamental o primaria, secundaria y terciaria. Todo el que se diga cristiano está de acuerdo en el primer nivel de doctrina, en la doctrina primaria. Por eso decimos que nuestros amigos mormones no son cristianos, aunque ellos afirman que son cristianos. De hecho, ellos dicen que son la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿por qué no califican? Porque ellos dicen que Jesús y el diablo son hermanos y que todos nos vamos a convertir en Dios y nada que ver con la Escritura. No se ajusta a la base principal de la doctrina bíblica. Nuestros amigos testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, fue el arcángel Miguel disfrazado. Los musulmanes, que dicen y hablan muy bien de Jesús, pero dicen que ni murió ni resucitó y no es Dios, no califican como cristianos. En la doctrina secundaria o terciaria podemos tener diferencias y no hay problema. Pero en la primaria, no, si no tienes la primaria, no eres cristiano. Entonces el Espíritu Santo debe guiar a todos sus hijos en la doctrina primaria. Debemos llegar a las conclusiones bíblicas básicas y simples que están en la Escritura. En cuanto a las demás, puede que sea negligencia nuestra, puede que no sea el tiempo de entenderlo, puede que quizás nunca nos pongamos de acuerdo, pero no afectan el mensaje del Evangelio. Y bueno, ¿y tú qué credenciales tienes? Ah, no, yo no interpreto nada. Todo lo que diga el rabino. Y si no te cuadra, yo no soy quien para decidir eso. Ándale, entonces desconectaste tu cerebro. Y es solo lo que te digan que significa. Tú no puedes estar en desacuerdo, tú no puedes generar tu propia opinión, no porque yo no estoy preparado. Yo confío en esos hombres preparados. ¿Se entiende? Para mí eso es un gran problema, ¿verdad? Porque estoy a expensas de lo que ellos creen. Bueno, eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. La gente no podía llegar a sus propias conclusiones. Tenían que ir y ser enseñados por rabinos. Eso sigue vigente hoy en día. Y lo que el rabino diga, eso es y es incuestionable. Y si a ti no te cuadra, algo has de tener mal tú. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, ¿a qué hace referencia? ¿A la ley o a lo que se les ha enseñado? Ustedes han oído que se dijo, está haciendo referencia a la enseñanza que ellos han estado recibiendo por parte de los rabinos, de los maestros de la ley. Entonces, cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio,
Efectivamente es exactamente el mandamiento, pero está diciendo a ustedes se les dijo no cometas adulterio y ya. Es decir, en su manera de ver las cosas, el problema es que tú lo lleves a la práctica. Si algo pasa solamente en tu mente, no hay dificultad alguna, no has quebrantado el mandamiento, solamente si lo llevas a la práctica. Entonces, cualquier hombre, incluso mujer, y ahorita vamos a ver algunos casos, que con su mente imaginara todo tipo de fantasía sexual con una mujer, pero nunca llevó algo a la práctica con esa mujer, ellos dicen, yo no he quebrantado el mandamiento, no he hecho nada malo a los ojos de Dios. Y hace algunos meses vi un panel donde estaban discutiendo sobre temas eh, de Dios. Era un panel con distintos personajes teístas, o sea, no todos eran cristianos, entre ellos había un judío, y estaban hablando de distintos temas de la sociedad y llegó el punto de la ética sexual, qué es bueno o qué es malo sexualmente desde la postura de que hay un Dios creador de todas las cosas. ¿Cómo deducimos qué está bien o qué está mal? ¿Qué información hay en la Biblia? Y llegan al tema de la pornografía. Y este hombre judío, él decía que no había ningún problema con la pornografía, porque el mandamiento prohíbe el acto físico y todo el concepto y lo que hagas con la pornografía se limita a la mente. Si pasa en tu mente, no hay problema. Si pasa en el exterior, en el físico, entonces sí hay problema. Y él aconsejaba el consumo de pornografía sin tener problemas de conciencia. Obviamente entre los paneles, los otros teístas, entre ellos varios cristianos, estaban argumentando en contra de esa interpretación. Lo que a mí me llamó la atención es que siguen interpretando igual que en los tiempos de Jesús. Su interpretación no ha cambiado. Ellos consideran que el mandamiento es no adulteres y ya. No hay nada más que hacer. Por lo tanto, tú podrías ponerle un cheque a ese mandamiento si nunca has estado con otra persona que no es tu cónyuge. Ellos dicen, ese ya lo he cumplido. Como el joven rico, todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Jesús entonces dice, no, eso está mal. Ustedes han oído eso y luego dice, pero yo digo. Y esta forma de decir, pero yo digo, contrapone la interpretación de los profesionales, de los pro, de los que tienen todas las credenciales y autorización para enseñar. Dice Jesús, ustedes han oído de ellos esto, yo digo otra cosa. Y eso es muy importante considerarlo, porque ¿de dónde sacó su autoridad Jesús? De ninguna escuela, maestro o formación de aquel entonces. Porque a diferencia de Pablo, quien decía que fue instruido a los pies del mismísimo Gamaliel, lo cual era, órale, es porque eres muy bueno. De hecho, Jesús le cuestionaron, ¿con qué autoridad haces esto? Tú no estuviste con nadie, nadie te capacitó, no fuiste a ninguna preparación. ¿De dónde te sacas esto? Bueno, el punto es, ¿quién era Jesús? Es el mismo que dio la ley a Moisés. Sabemos que a Dios nadie lo ha visto, pero Moisés habló con Dios y Dios le dio los mandamientos. ¿Quién fue quien le dio los mandamientos? Jesús, no en carne, ¿verdad? El Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el propio Jesús, quien dio la ley a Moisés, le dice, todos estos están mal. Es mi autoridad la que les va a explicar en qué consiste este mandamiento. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, hasta ahí. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia. ¿Qué es cualquiera en griego? Pas. P-A-S, no Z. P-A-S. Todos, cada uno de los tipos. Adjetivo que transmite la idea de totalidad o completud. Diccionario Help significa todo en el sentido de cada una de las partes que se aplican. Entonces, cuando dice cualquiera, no importa si estás o no estás casado. Si eres viudo, divorciado, dejado, abandonado, como sea, no importa tu situación civil, formas parte de este cualquiera. Mira, cualquiera que mira en griego, ver, contemplar,
percibir. Significa principalmente ver o mirar algo con los ojos. En algunos contextos puede implicar percibir o comprender algo con la mente. Principalmente está hablando de los ojos. Cualquiera que mire a una mujer y la codicia, la palabra codicia, desear, anhelar, codiciar, se utiliza en el Nuevo Testamento para expresar un deseo o anhelo intenso, que puede ser positivo o negativo según el contexto. Helps dice, deseo apasionado enfocado en alguien o en algo. Entonces Jesús, fíjate la manera en que extiende el mandamiento. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ves a esa mujer, no está hablando de la vista natural, obviamente, porque todos los días estamos viendo hombres y mujeres. Un enfoque en una mujer en particular, con un deseo intenso para con esa mujer. Cualquiera que haga eso dice, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué significa esto? ¿Que mirar a una mujer así es lo mismo que acostarse con ella? No es lo mismo definitivamente. Sería injusto. Es como si te dijeran, oye, viene la policía y te va a llevar preso por homicidio. Yo no he matado a nadie, pero lo pensaste. Así que para la cárcel. ¿Te parece justo? Claro que no. Yo no he hecho nada, pero te lo imaginaste. ¿Y cómo sabes? Se te veía la cara. Se te veía el odio. Estoy seguro que deseaste matarlo. Y como somos bíblicos e interpretamos literalmente, entonces ya lo mataste. Asesino. No tiene, o sea, es incoherente, ¿verdad? Es absurdo. Bueno, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Ya la miraste y la codiciaste, ya cometiste adulterio con ella. ¿De qué está hablando? No de que sea lo mismo. Jesús no está diciendo que el imaginar y el actuar es igualmente grave. Jesús se refiere al mandamiento. Leámoslo así, cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya quebrantó el séptimo mandamiento, ya adulteró. El mandamiento es no adulterarás o no adulteras, perdón, no cometas adulterio. El decir ya adulteraste es ya quebrantaste ese mandamiento. Quebrantar el mandamiento no requiere el acto físico, sino mirar a una mujer y codiciarla. Con eso ya quebrantaste el séptimo mandamiento. Así que Jesús está diciéndonos que el mandamiento no se limita a lo físico, a lo externo, sino a lo que pasa en tu mente. Ahora, eso no está escrito, ¿verdad? Pero está implícito. Por eso es bien importante que aprendamos a pensar, a razonar. El concepto de rumiar. Un animal rumiante es una vaca, por ejemplo. Tiene 2 estómagos, si no me equivoco. Hay animales que tienen más estómagos. No sé si sabías, ¿verdad? Pero las vacas empiezan a comer pasto y lo echan en un estómago. En el otro todavía no. Luego después eso que está en este estómago lo regresan y lo vuelven a masticar. Están rumiando. Y luego ya pasa al otro. Aquí hay veterinarios que me pueden corregir. Cuando rumiamos, ¿son 4 estómagos? Gracias por la corrección. 4. Órale. Para llenar los 4 me imagino que está difícil. Pero el punto es que regresan y vuelven a masticar, lo muelen bien y luego ya lo pasan a otro, ¿verdad? Nosotros debemos rumiar la palabra. Cuando Dios le dice a Josué, meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Meditar no es leerlo, ¿verdad? Yo conozco muchos cristianos que leen, muy pocos que meditan. Dice, es mi tiempo devocional. Ok, abren la Biblia, se avientan 2 capítulos, listo. Y ya. Ok, puede ser de utilidad en ese momento, pero no tan útil como si te pusieras a masticar eso que leíste. Porque hay muchas implicaciones. Lo que Jesús está explicando aquí no era imposible de saber. Era nuestra responsabilidad saberlo. Ahora, ¿quién de nosotros llegó a esa conclusión por sí mismo? Nadie. ¿Por qué? Porque no estás pensando como debieras lo que dice la palabra, que es el mandato que Dios le dio a Josué y que se le daba a todos los reyes. Tienes que estar meditando continuamente en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho más de lo que está escrito. Mucho más de lo que está escrito. Porque
como lo explica Jesús, si cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya quebrantó el mandamiento, hay que entender hasta dónde llega entonces la responsabilidad de una persona antes de cometer el acto físico. Todo el que ha tenido intimidad sexual con una persona inició con el deseo de intimidad sexual en su mente, ¿verdad? Por eso lo he dicho muchas veces, nadie tropieza en el adulterio. No es un tropiezo, es imposible que sea un tropiezo. Es imposible que vayas caminando por la calle, y de repente terminaste acostado con alguien que no era tu cónyuge. Eso es imposible. Es un descenso lento, gradual y voluntario. Aunque sea por medio de la prostitución. Es un descenso lento, gradual y voluntario. Totalmente consciente. Y esa es la parte que Jesús está aclarando. Jesús está diciendo el mandamiento es externo e interno. Si tú no estás consciente de lo que pasa por tu mente, es imposible que puedas obedecer cualquiera de los mandamientos que hemos estudiado. Porque es asombroso. Mira, hace poco leí y no sabía que muy pocas personas tienen una voz en su interior que les dice y les lee y les platica cosas. ¿Cuántos de aquí tienen una voz en su interior que literalmente no escuchas con los oídos, pero sabes que hay una voz que te habla? ¿Alguien levante su mano, por favor? Pocos. Hay psicólogos por aquí. Yo pensé, digo, yo soy una de esas personas, yo pensé que eso era lo normal y natural en todas las personas. Cuando leí eso dije, no puede ser. Entonces, cuando leen, no oyes nada, nadie lee nada. Cuando vas a hacer algo, no hay alguien que te dice, oye, pero deberías o consideras. No escuchas nada, hay cero, silencio absoluto dentro de ti. ¿Qué pasa? Porque cada que tú decides hacer algo, tiene que haber un proceso interno donde determinas si deberías o no deberías. Y tiene que haber una parte que te dice, hombre, sí, échale ganas, y otra parte que dice, no, espérate, esto puede pasar. Ahora, yo me acuerdo que cuando me hice consciente de esas voces estaba yo en secundaria. Segundo de secundaria, y no empiecen a aullar los lobos. Segundo de secundaria, porque era muy frecuente que yo me peleara a golpes con otros. Siempre fue en defensa propia, yo nunca ataqué a nadie. Hasta que mi mamá un día me dijo, ¿qué no te pones a pensar? ¿Qué te pasa en la cabeza? Un día van a sacar una navaja y ¿qué te van a hacer? Piensa, piensa, usa esa cabezota. Cuando vas a hacer algo, primero piensa, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué cosas podrían pasar? ¿Qué cosas podrían pasar si hago esta otra cosa? Y para mí se me abrió un mundo, dije, oye, buena idea. Nunca lo había pensado. Nomás era que, y ahora le regreso el golpe y lo que sea, y no piensas. Entonces dije, ok, voy a pensar. Y me metí en muchos problemas, porque a veces por pensar no hacía nada, ¿verdad? No, no, es que todavía no decido si hago o no hago. Haz algo. No, 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 hasta que sepa. Y luego ya emprendes a regularlo. Cuando no hay que pensarlo mucho, como Pedro, que se hunde por pensar demasiado las cosas, ni tampoco como el mismo Pedro, que le saca la espada y le corta la oreja a uno por defender a Jesús. Pero tiene que haber un momento en el que consideras lo que estás pensando. Y con la práctica se vuelve un hábito. Siempre estás pensando en lo que vas a hacer, en lo que vas a decir, en lo que no deberías, etcétera. Siempre lo estás pensando. Cuando tú empiezas a entender que el mandamiento es hacia lo que pasa en tu mente, no te puedes dar el lujo de conectar tu mente a la lengua. Directo. Órale. Así como lo pensaste, así lo dijiste. No. No puedes conectar directo tu mente a tus manos o a tus pies y así como pensaste, así lo hiciste. Tiene que haber un punto donde se pone una pausa y piensas, ok, me parece que debería hacer eso, pero ¿qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Qué me conviene más? ¿Qué dice la escritura? Y todo eso pasa rápido, ¿verdad? Por eso si no meditas en la escritura,
tus momentos de decisión se van en blanco. Tu cerebro dice, pausa, ok, información, no hay nada. No, pues ganó el América, a ver si te sirve eso. Solo se vive una vez, es lo que tengo en la mente. No le has echado nada más, por eso tomas pésimas decisiones. Que no hay información, no hay nada que te ayude a decidir. Pero este mandamiento Jesús lo extiende a lo que está pasando en tu cabeza y te pone una responsabilidad. Mira, cuando tú haces algo, primero decidiste hacerlo, ¿verdad? Para decidir hacerlo, consideraste que eso fue valioso para ti. Consideraste que eso era valioso para ti porque tienes una serie de valores morales que dicen que es bueno y que es malo. Y cuando terminas haciendo algo, pone en evidencia todo lo que hay en tu cabeza, todo lo que hay en tu mente. Por eso, como padres, podemos decirle a nuestros hijos, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué hiciste eso? Okay, pero están jóvenes y les falta información. Todavía no la adquieren. Pero cuando ya están viejones y hacen cosas, dices, ¿qué tienes en la cabeza? Porque ya deberías saber, ya deberías entender, pero tristemente muchas personas no saben y no entienden, porque no están acostumbrados a filtrar lo que pasa dentro de ellos. Entonces, si el matrimonio bíblico es formado por un hombre y una mujer, y vimos que tienen que ser exclusivos, ¿verdad? Tienen que ser fieles en todo, lo que está diciendo Jesús, también con la mente se debe ser fiel. También con la mente debe haber exclusividad. No solamente en la parte física, también en la parte mental. Entonces, así como el hombre debe ser exclusivo para la mujer debe ser exclusiva para el hombre. Pero cuando leemos estos mandamientos, algunos pensamos o piensan que Jesús está diciendo que los problemas de este tipo son de los hombres, ¿verdad? Cuando cualquiera mira a una mujer y la codicia, bueno, en su mayoría ese es un problema de hombres, ¿verdad? Entonces las mujeres tienden a excluirse de ese mandamiento. ¿No? Además, digo, según algunas estadísticas que encontré, antes el concepto de la pornografía era casi exclusivo de hombres. Ahora no, dicen que es casi 50-50, hombres y mujeres. Aún así, las mujeres normalmente, y es verdad, con los años lo aprendes, es verdad cuando dicen que al hombre lo conquistas por los ojos. Algunos le agregan el estómago. Y a la mujer, por el oído. ¿Sí? Jóvenes, les estoy dando una enorme sabiduría. Al hombre lo conquistas por los ojos, a la mujer por los oídos. Y he visto la comprobación años y años sin falla. Hay buenas noticias para los feos. Hay muchachas muy bonitas con gustos horribles. ¿Cuántos dicen amén, gloria al Señor? Difícilmente la mujer codicia con los ojos a un hombre. Es más cómo la trata, cómo le habla, ¿verdad? Y si tiene dinero, más fácil la conquista. Porque la trata mejor, ¿verdad? No es lo mismo llegar con un ramo de rosas que con un ramo de chicharrón de la Ramos. O de rosas de esas que están con billetes. O es más, ni siquiera un ramo. ¿Cómo está la reina de mi corazón? Ahí le va una camioneta nueva. ¿No sería fácil conquistarla? Ay, no te hubieras molestado. Pero es que ese color ya lo tengo. No, véngase la camioneta y están feos con F mayúscula los hombres. Pero las tratan como reinas y hay una ceguera. No ven lo feo que está. Están enamoradas, ¿verdad? Entre comillas. Ok, entonces cuando hablamos de no cometas adulterio y Jesús diciendo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya lo quebrantó, las mujeres tienden a excluirse de esos problemas. Pero están muy equivocadas.
porque también están incluidas en cualquiera, aunque no se trate de mirar a una mujer. La mayor audiencia de Jesús, los que estaban siendo instruidos principalmente, eran los hombres. Las mujeres, muchas no recibían ninguna instrucción. Por eso en el caso de Marta y su hermana, una se siente a escuchar y la otra está afanada limpiando. Y Jesús le dice, estás desperdiciando el tiempo, ¿verdad? Deberías sentarte a escuchar. Los hombres no dedicaban tiempo en enseñar a las mujeres, a menos que fuera su esposa. Y no se les permitía a ellas estudiar por sí mismas. Cuando Jesús está hablando sobre el problema de los hombres, principal problema en los hombres, sus ojos, lo que están viendo, está llegando a la mayoría de su audiencia. Pero eso no excluye a las mujeres. Entonces tenemos que reconocer que es verdad, hay mujeres totalmente huecas, tontas por dentro, incapaces de subsistir por sí mismas, pero con muy buena fachada. Tienen buena carrocería y con eso consiguen pareja. ¿Por qué? Por los ojos, ¿verdad? Y las mujeres, por el oído. Ahora, si el matrimonio se trata de exclusividad, el adulterio no llega por la misma razón. ¿Hay mujeres adúlteras? Claro. ¿Y empezó porque desearon con los ojos sexualmente a un hombre? No. Terminaron ahí, pero no es lo que lo inició. Por eso tenemos que entender el problema que aborda Jesús. Cuando el hombre se le ordena en el sentido positivo del mandamiento, no puedes permitirte pensamientos y deseos que te van a desviar de lo que Dios ha dicho. No te los puedes permitir. Si no me equivoco, fue Lutero el que dijo, es imposible evitar que un ave pase sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Es decir, pensamientos de todo tipo van a pasar por nuestra mente. Eso no es codiciar. Cuando tú tomas uno y lo entretienes y te deleitas en eso, esa es la parte de codiciar. ¿Cuál es el problema de la pornografía? Precisamente el problema de la codicia. Oye, pero si no estoy casado, bueno, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, no tienes que estar casado. Cualquiera que codicia a una mujer que no es la suya, ya sea que te hayas casado o no, estás pecando. Entonces los hombres tienen que lidiar con lo que ven y las mujeres con lo que oyen y el trato que reciben. Ambos están sujetos por este mandamiento. Y aunque no sea la intención, mira, yo he escuchado muchos argumentos, es muy fácil ver, y todos estamos conscientes del problema de los hombres y lo visual. Hay hombres que llegan a un grado de ser como animales, que no importa qué mujer pase por enfrente de ellos, le dicen y hasta quieren manosearla. Y se entiende que hay hombres que se entregaron tanto a esos deseos y ya ni siquiera piensan o razonan o consideran el lugar en el que se encuentran. Y hay clichés, ¿verdad?, de dónde encuentras ese tipo de personas. Si hay una construcción y hay muchos albañiles, y no voy a generalizar que son todos los albañiles así, y pasa una mujer, le van a gritar de cosas, independientemente de cómo esté vestida esa mujer. A mí me tocó en tiempos de la universidad. Había una facultad en la que ninguna mujer debería pasar a ciertas horas por ahí, porque todos en su mayoría eran hombres en esa facultad. De hecho, había dos en mis tiempos. Ingeniería civil y FIME, ya los que me... A ciertas horas, como en su mayoría todos eran hombres en esas facultades, y tenían una cafetería que vendían comida muy rica, siempre pasaba que las muchachas de nuevo ingreso tenían que pasar por la explanada para llegar a la cafetería y se hacía el gritadero. ¡Ey! Gritadero detrás, se hacía un escándalo. ¿Por qué? ¿Eran muy bonitas las mujeres? No, pero eran mujeres. Y pasar por ahí era un caos y un alboroto por todo lo que les decían. Y las mujeres, algunas salían hasta llorando de ahí. Pero había otras que les encantaba. Vamos a la cafetería. Y ahí pasaban. Ya, más. Entiende que no es por bonita, ¿verdad? Que es mujer y está toda la bola.
Es claro que los hombres son muy visuales, pero casi nunca se toca el tema de las mujeres. En nuestra cultura, según leí, históricamente nunca había sido tan normalizado las muestras de sexualidad públicas. Nunca había sido tan normalizado toda esa inmoralidad, al grado en que se ve natural, natural. En mis tiempos nos tocaba, siempre ha habido, pero había horarios. Por ejemplo, tú prendías la tele y sabías que de tal hora a tal hora todo era familiar, caricaturas, lo que sea. Tú podías dejar a un niño viendo la tele y sabías que mientras no rebasaras ese horario, no iba a escuchar nada, ni siquiera en doble sentido. Eran ciertos horarios donde los niños decían, ustedes ya váyanse a dormir, no pueden ver la tele. ¿Por qué? Porque estás muy pequeño. ¿Y qué? Y no entendías. Era imposible que vieras eso si tus papás te decían, ya son las 8, empezaba el horario sin restricción y te encontrabas cosas no tan gráficas como hoy en día. Había controles. Ahorita esos controles no existen, ¿verdad? Cualquier plataforma, redes sociales, te puede mostrar cualquier contenido inapropiado sin filtro de edad ni nada. Están mucho más expuestos. Y es cierto que las mujeres se han metido cada vez más a ese mismo grado de perversión, pero no todas las mujeres terminan en adulterio por un asunto sexual, sino de otros tipos. Así como hay hombres que pierden control y se basan grandemente por lo que pasa en sus ojos, también hay mujeres que saben cómo atraer la mirada de esos hombres. Y ahí hay cosas que se tiene que aclarar. Dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Es un refrán muy viejo. Tú puedes participar en un delito sin haber hecho nada físicamente. Simplemente lo propiciaste. Las mujeres, aunque ellas mismas no están sujetas a ser atraídas por lo que ven sexualmente, se prestan para generar esa atracción. ¿Me explico? Ellas mismas no cometen el acto de codiciar sexualmente a un hombre, pero se prestan a ser codiciadas. ¿Me explico? Fotos que se toman y publican. He escuchado los argumentos muchísimas veces. Oye, ¿por qué tienes esa foto sugerente? El énfasis es el cuerpo. ¿Por qué la publicas? ¿Quieres la atención de otros hombres? No, a mí no me importan los demás. Entonces, ¿por qué la publicas? Pues a mí yo estoy contenta con mi cuerpo, estoy contenta con cómo me veo, pero a mí no me interesa lo que los demás piensan. Ah, bueno, tómate la foto, deja en el teléfono y ya. ¿Pero por qué la subes a redes sociales? ¿Por qué? Porque empiezan, qué bonita. Hombres, gracias. Que Dios te bendiga. Para la gloria y honra. Y lanzan el anzuelo y ven que pescan. Ok, esta mujer no está codiciando a nadie, pero ¿qué está haciendo? Objeto de codicia, ¿verdad? Y algunas dicen, mi esposo no tiene problema. Ok, por eso hablamos del poliamor hace 2 semanas, ¿verdad? ¿Qué pasa si una pareja dice, pues vamos a tener una relación abierta y vamos a poder tener relaciones sexuales con otras personas y estamos de acuerdo? Eso ya no es adulterio. ¿Cómo no? Por eso había que definir qué es pecado. Errar al blanco. No es tu criterio. No es si estás de acuerdo o no. Es lo que fue ordenado por Dios. Entonces el asunto es que, aunque tú no seas la que codicia a un hombre, pero tú eres el medio por el cual ellos te codician, estás exactamente pecando de la misma manera, porque eres parte del problema. ¿Me explico? El hecho de que tu novio, tu esposo estén de acuerdo no cambia la ley de Dios.
es inconsistente para una mujer que se dice cristiana promover su cuerpo, su físico. Ahora, hay que aclarar, si tú lees Esther, había una señal distintiva en Esther, ¿quién se acuerda? Era muy hermosa. Y se especifica que tenía una muy bonita figura, ¿verdad? La mujer de Abraham, Sara, aún ya grande de edad, ¿cuál es la característica principal de ella? Muy hermosa. A donde llegaba, querían casarse con ella. Por eso Abraham les decía, no digas que eres mi esposa, di que soy tu hermano. Y pues le mandaban los regalos al cuñado. Y Abraham decía, pues bueno, hay que continuar con el plan, vengan los camellos y vengan las cosas, y no decía nada. Porque si se daban cuenta que era su esposa que le iban a hacer a Abraham, lo mataban para poder casarse con ella. Digo, tampoco eran tan inmorales. Adulterio nunca. Mátalo y ahora sí nos casamos bien. Ok, hay mujeres y bíblicamente que son reconocidas por su belleza, ¿verdad? Y hay hombres que van a voltear a verlas y van a reconocer su belleza. Y ellas no necesariamente están haciendo algo indebido, ¿verdad? Pero si tú sabes que el mandamiento te lleva al ámbito de la mente y que al hombre lo ganchas por los ojos y tú te vistes de tal manera que haces que el enfoque sea tu cuerpo, eres parte del problema, ¿verdad? ¿Cómo te dices cristiana? Y al mismo tiempo te prestas a que otros pequen por medio de ti. Es inconsistente, totalmente incongruente y no eres inocente, eres culpable. Hay mujeres que no incitan a los hombres con su cuerpo, también con sus palabras y sus comportamientos. Hay un ejemplo muy antiguo. Antes de que la pornografía fuese tan aceptada por el contenido gráfico que tenía, había números telefónicos a los que podías llamar, ¿no? Jamás ibas a ver nada. Pero estas mujeres preparadas y entrenadas, solamente con su voz, podían provocar algo similar a los que ven la pornografía. El comportamiento, ciertas actitudes. ¿Se acuerdan que se hizo muy famoso el piquete de costillas? Quizás no hablan para incitar a los hombres, quizás no se visten para incitar a los hombres, pero sus comportamientos los incitan. Y se normaliza. Eso también está mal. Es cierto que los hombres lo conquistan por los ojos y las mujeres aprovechan eso. Y obtienen, aunque lo nieguen, obtienen la atención de los hombres al hacer ese tipo de fotos, ese tipo de vestimenta, ese tipo de costumbres, comportamientos y cosas que se dicen. Ninguna mujer cristiana debe estar incitando a los hombres. ¿Por qué? ¿Porque está mal incitar a un hombre? No, porque no es tu esposo. Eso se reserva al matrimonio. Eso es para tu esposo, ¿verdad? Porque cuando dicen, mira, yo me acuerdo y he hablado con jóvenes, lo he dicho muchas veces, y salen los temas, oye Hernán, ¿qué dice la Biblia? Sobre que tu novia suba fotos que tú no quieres que suba. Explícame. Sí, pues se toma fotos que me hacen sentir, o sea, no. Y dicen que soy tóxico. Eres un tóxico. Necesitas ir a un curso especial de masculinidades modernas. Ok, ¿y cuál es el problema contigo? Pues que no me gusta que le estén viendo. Ok. Ella no te entiende cuando le explicas que no te gusta. Dice, sí, pero ella dice que yo soy celoso y tóxico y que no está haciendo nada malo y que ella no está tratando de atraer la atención de nadie. Ella sube una foto porque le gusta cómo se ve. Ok, digo, pregúntale esto. Dile que si tú puedes darle like y me gusta y darle comentarios a chicas en bikini en las redes. Y se ríe. Dice, pero eso no también está mal. Digo, sí, no lo hagas, nomás dile. Dile si tendría algún problema
en que tú le estés dando like y comentarios, qué bonita, a una chica, fotos en bikini, en traje de baño, alguien que esté así, como ella. Fue y le dijo. Y regresa y me dice, muchas gracias, hermano. ¿Por qué? Porque ella me entendió. Porque a ella no le gusta que yo esté viendo fotos de otras mujeres así. Menos que le den me gusta y que le hagan comentarios. Pero ella sí estaba subiendo fotos así. Y le daban me gusta y agradecía los comentarios. ¿Pudo entender el problema? No quieres que lo haga porque, nomás yo, aquí me tiene. ¿Y por qué al revés no? Porque eso no lo guardas nada más para quien va a ser tu esposo. Por eso, aunque las mujeres no son presas del deseo sexual, normalmente usan eso para obtener una especie de beneficio. A veces el único beneficio es decir, ay, sí estoy bonita. Ya, se sienten bien. Porque he aprendido que las mujeres a veces despiertan pensando que están feas. Desmiéntanme, mujeres. Un hombre nunca piensa eso, ¿verdad? Siempre se ve al espejo y dice, estoy cada vez mejor. Todo gordo y lo que sea, pero el espejo no miente. Somos como los vinos, ¿verdad? Mientras más viejos, mejor calidad. Y las mujeres hay días que se despiertan y dicen, estoy muy fea. Es igual. Siempre ha estado fea. Su proceso es muy distinto. Y entonces tienden a buscar cómo obtener validación, cómo obtener algún beneficio. Y se prestan y ese mismo dicen, yo no estoy haciendo nada malo. Yo no deseo sexualmente a nadie, pero tú eres el medio por el cual los otros lo están haciendo. Acuérdense, el matrimonio se trata de exclusividad. Ahora, quita la parte sexual. Quizás hay mujeres que dicen, no, ni me he visto, ni tomo fotos, ni les hablo sugerente, ni me comporto sugerente. Ok. Pero también, como a la mujer se le llega por el oído, hay mujeres que dicen, es que mi esposo no me escucha, no me entiende, no me trata como yo quiero que me trate. Y hay otro que le empieza a tratar bien y le habla bonito y ella lo permite. ¿También eso quebranta el séptimo mandamiento? Claro, porque no hay exclusividad. ¿Qué pasa cuando la mujer empieza a contarle sus problemas a un hombre? Acuérdense, es muy común la damisela en peligro. Es una de las principales causas de adulterio en los matrimonios a nivel global, universal. Los hombres quieren ser el príncipe encantador de alguien. Y las mujeres se muestran como la damisela en peligro, que requiere de un príncipe que la salve, del dragón que la tiene en el castillo. ¿Y quién es el dragón? El viejo. Ella es la damisela y el príncipe es ese que anda buscando hacer el bien, ayudar a los necesitados. Y se encuentra una pobre alma en desgracia. Y ella dice, es que mi esposo no me escucha, es que me dice así y me trata así. Y él dice, no, no, está mal, ese hombre está mal. Sí, pero ojalá y él me escuchara como tú me escuchas. Y ahí está, ja, 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 ji, 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 risa y risa. Y luego en su casa, ahí viene el viejo este. ¿Quebrantó el séptimo mandamiento? Sí, aunque no ha habido nada sexual. Lo quebrantó. Porque la unidad, la unión debe ser entre esposo y esposa. No hay lugar para nadie más. Siempre las mujeres se excusan, es mi amigo. ¿Y? Pues es que a él le cuento mis cosas. ¿Por qué? Sí, hay que reconocer que hay muchas cosas que los hombres hacen mal, las mujeres hacen mal. Se entiende, pero nada justifica el adulterio. Y según Jesús, desde tu mente.
¿Qué es lo que estás permitiendo que pase? ¿Qué es lo que estás permitiendo que pase? Hombres que ven a una mujer que les atrae y bueno, pues nomás somos amigos, nomás amigos, ¿verdad? Dicen que los hombres son amigos de mujeres que les gustan y las mujeres son amigas de hombres que no les gustan, ¿verdad? Y ahí la friendzone. Cuando un hombre se acerca a una mujer, ojo, mujeres, les voy a pasar una sabiduría enorme. Cuando un hombre se acerca a una mujer, dicen, ay, nada más quiere que seamos amigos. Sí, los hombres son amigos de las mujeres que les gustan. Grábate eso, muchacha, bien en tu mente. Mujer casada, grábalo bien en tu mente. Los hombres buscan ser amigos de las mujeres que les gustan. Si no le gustas, ni te va a pelar. Por eso decían que hay mujeres tan feas que lo único que pueden hacer es traer chicles. Porque todos quieren chicle. Y se van a poder acercar contigo por un chicle. Porque de otra forma un hombre no se te va a querer acercar porque no le gustas. Entonces las mujeres dicen, pero es nada más mi amigo. Por eso, ¿por qué quieres ser tu amigo? ¿Mm? Y si a ti te gusta una muchacha y te dice que solo como amigos, ¿qué te está diciendo? Las mujeres son amigos de hombres que no les gustan. Si nada más te dice, no, pero como amigos, ¿qué te está diciendo? No me gustas. ¿Verdad? Entonces tú tienes que ser muy astuto con las relaciones que tienes con las personas alrededor tuyo. Una mujer te atrae físicamente, ya sea que estás soltero o estás casado. Tu tendencia natural, hombre, va a ser estar con ella, platicar con ella, conocerla más, va a buscar la amistad de la mujer que te gusta. ¿Lo permites? Ya quebrantaste el séptimo mandamiento. Estás permitiendo un deseo equivocado. ¿Estás soltero? Puedes checar a ver si es de Dios el asunto. Tal vez sea tu día. Tal vez Dios te mostró a tu costilla. Tal vez. No hay problema ahí. Pero si estás casado y lo permites, ya quebrantaste el séptimo mandamiento. Estás casada y aceptas a un amigo, ya quebrantaste el séptimo mandamiento, aunque tú no estés interesada en él. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que busca. Es muy probable que lo busque. Y cuando lo permites, ya empezaste a caer. Ya empezaste el proceso. Por eso la advertencia de Pablo, 1 Corintios 7, 2 al 5. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo para un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora, el contexto inmediato hace referencia al sexo, ¿verdad? Pero si tú consideras el origen y propósito del matrimonio, sabes que esto no se refiere solo al sexo. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué dice Pablo? No se separen, estén siempre unidos, no solamente en la intimidad sexual, en todos los aspectos, porque las mujeres son tentadas de una forma distinta a la que el hombre es tentado. Y no solo se refiere a lo sexual, se refiere a toda confianza que no corresponde a nadie más que a tu cónyuge. Entonces, ¿qué clase de amigos tienes? ¿Qué amigas tienes? ¿Qué has estado permitiendo? ¿Qué cosas ves? Y si no las ves, en caso de la mujer, ¿qué cosas te permites escuchar? Sabes, así como hay mucho bombardeo sexual para los hombres, también mucho bombardeo emocional para las mujeres. Para las mujeres, todo este romanticismo ni siquiera se ajusta a la Biblia. Fíjate bien, acabamos de leer que Pablo dijo, no se separen, ¿verdad? Tu mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo y viceversa, ¿verdad?
Así que, supongamos esta situación hipotética, hombres, no les estoy dando un consejo. Pero si llega un esposo y dice, eso es mío y lo quiero ahora, ¿es bíblico? Sí. ¿Y cuál es el mandato? No te niegues. Tomen eso, mujeres. ¿Qué dice la mujer? No, 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 tiene que haber todo un ambiente, una esfera de romanticismo. Tengo que tener la motivación. Tienes que haberme tratado bien estos últimos días. ¿Qué dice la escritura? No lo niegues. Tú no eres tuyo, eres del otro y no lo niegues. ¿Y dónde quedó todo el romanticismo hollywoodense? ¿Dónde? No es bíblico. El enfoque bíblico es muy distinto a lo que las mujeres ven en las películas. Totalmente distinto. Muchos hombres, lo he escuchado y lo he visto, muchos hombres, su mujer usa el sexo como moneda de cambio. Es algo que te tienes que ganar. Te lo tienes que ganar. ¿Qué dice la escritura? Tu cuerpo no es tuyo. No te niegues. Por eso la cultura ha desviado grandemente todo el asunto de la vida en pareja. Todo el asunto de la relación íntima, sexual o no sexual, está distorsionado. Y toda película que ves te presenta una distorsión del modelo bíblico. Y los cristianos lo han aceptado como un modelo a seguir. Y por eso hay tantos problemas en los matrimonios. No sé si te has puesto a pensar por qué Dios dice, maridos amen a sus mujeres, pero nunca le dice a las mujeres que amen a sus maridos. ¿Te lo has preguntado? ¿Qué le dice a la mujer? Respeta a tu marido. ¿Por qué yo sí tengo que amar a la mujer, pero la mujer no? Nada más respetarme. ¿Te has puesto a pensar? ¿Lo has masticado? No significa que no tiene que amarlo, pero ¿cuál es la principal necesidad de un hombre y de una mujer? De una mujer, ser amada, y del hombre, ser respetado. Hay muchas cosas que llevan al adulterio. Puede haber hombres que se esfuerzan todos los días y salen a trabajar, llegan muertos, molidos, y su mujer ve como poca cosa lo que hace. Piensa que podría estar mejor si mejor ella trabaja. No hay respeto. Sí, hay cosas que no tienes, mujer. Dios no nos concedió a todos la riqueza, porque la Biblia dice que a quien da riqueza le da la capacidad de lidiar con la riqueza, porque la riqueza te puede destruir. De que si no todos somos ricos, hay parte de negligencia, claro, pero es algo que Dios concede. Y hay mujeres que siempre es poca cosa lo que tienen. Siempre. No lo respetan. Pero ven a otros que sí respetan. ¿Por qué no eres como fulano? ¿Por qué no somos como ellos? Y ya permitieron algo que destruye la esencia del matrimonio. Están quebrantando el séptimo mandamiento. Y al revés, cuando el hombre dice, pues yo llego y estás toda fodonga siempre. Yo en el trabajo veo puras mujeres arregladas y en mi casa nunca. Y se quejan. También ahí hay un problema serio. El hombre ya aceptó enfocarse en lo que no tiene en lugar de lo que tiene. Es el primer paso a la inmoralidad sexual. Ya quebrantaste el séptimo mandamiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que Jesús hizo con ese mandamiento? Lo extendió a la parte interna de cada ser humano.
sus pensamientos, sus deseos. Este mandamiento impone que los controles. Por eso hay que ver lo que dice a continuación, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Por supuesto que Jesús no está diciendo que si te mutilas vas a dejar de tener malos pensamientos. No hay ninguna relación entre cortarte una mano y dejar de tener malos deseos. Estando manco o tuerto, vas a seguir teniendo la misma naturaleza pecaminosa, los mismos malos deseos. Jesús no está hablando de eso. Tienes que entender la analogía. Fíjate bien. Ellos dicen, solamente el acto sexual con alguien que no es mi cónyuge está prohibido. Si hago eso, entonces peco. Y Jesús dice, no, va desde más atrás. No has hecho nada físicamente, pero un ojo se te va para verla y la deseas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sácate el ojo, tíralo. Oye, yo estoy tratando de no hacer, pero esta mano que se quiere acercar y tocarla, córtatela. ¿De qué está hablando? No tienes que esperar a pecar en el adulterio físicamente. Eso que te lleva hacia allá es lo que deberías de cortar, tus pensamientos. No está hablando literalmente del ojo y de la mano, sino de lo que pasa dentro de ti. ¿Cómo lidias con eso? Oye, hay una compañera muy guapa. ¿Cuál va a ser la tendencia de tu carne? Estar viéndola. ¿Y qué dice Jesús? Arráncate los ojos. Ni siquiera pienses en que un día vas a estar con ella. Nada. Quita de raíz el problema. Ese pensamiento, ponlo bajo control. Si no, vas a terminar ahí. Aunque a lo mejor nunca te va a hacer caso, tú como quieres hiciste todo lo posible por estar con ella. El adúltero es adúltero desde que lo permitió en su mente, no hasta que lo ejecutó. Por eso dicen que cuando el pecado de un hombre se hace manifiesto, debemos saber que mucho antes ya había caído en pecado. ¿A qué se refiere? A esta responsabilidad interna de la mente. Lo que ya te permitiste, aunque no lo ejecutaste, ya pecaste. Entonces cuando dice Jesús, tu ojo, este ojo se te va porque la quiere ver, arranca eso, arranca eso. Esta oreja se me va porque lo quiero escuchar, la lengua se me va porque quiero platicar con él, arráncalo. Más te vale entrar incompleto al cielo que todo tú echado al infierno. ¿De qué está hablando? Las consecuencias que traen el adulterio. Piensas que solamente porque se llevó a cabo, no, desde antes está la consecuencia. Piensa, tú ya fijaste tus ojos en una mujer que no es tu esposa. Todos los días vas a estar amargado con lo que tienes en casa, quejándote por lo que tienes en casa, pensando que deberías tener algo mejor, que mereces algo mejor, que podrías estar mejor. Y eso se refleja en tu casa y en tu familia. Una mente dividida. Jesús lo dijo muy claro, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas, porque vas a quedar bien con uno y mal con otro. Cuando un hombre ya dividió su mente en dos mujeres, ya está quedando mal con una, con su esposa. Y al revés, cuando la mujer ya aceptó ese amigo, se vuelve su confidente, ya empezó, ya cometió el adulterio. Su mente está dividida, no está enfocada en su esposo, soporta al viejo. Y al mismo tiempo viene y le canta al Señor. Y piensa que no ha hecho nada malo. Ese es el asunto. Eso es lo difícil de entender el mandamiento. Es imposible controlar cada uno de tus pensamientos. Entonces, en el sentido positivo del séptimo mandamiento, lo que demanda que hagas es la santidad interna, de adentro, esa que nadie ve,
Debemos esforzarnos por mantener nuestra mente lejos de todo pensamiento y deseo que nos puede desviar de lo que es correcto. De la misma forma, debemos evitar inducir a otros a ese mal, en cómo te vistes, qué cosas dices, cómo te comportas, qué cosas permites. Para obedecer este mandamiento necesitamos, y va una lista, cuidar lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? No puedes vivir en modo automático. No puedes ser de esas personas que dicen, pues normalmente no pienso o no pensé. Desde ahí ya estás mal. ¿Cómo que no pensaste? ¿Cómo que no pensaste? ¿Cuál es tu justificación para no pensar? Se demanda que uses tu cabeza, que uses el razonamiento que Dios te dio. Es tu obligación. Ojo, las mujeres son las que menos hacen eso. Necesitas reflexionar y pensar qué estás permitiéndote en tu mente. No debes permitirte malos deseos, sexuales o no sexuales. Se busca la fidelidad en todo aspecto, hombres y mujeres, cada uno por los medios en los que es tentado. Debemos cuidar lo que miran nuestros ojos o lo que escuchan nuestros oídos. Debemos cuidar que no usemos nuestro cuerpo para atraer a otros. Y aquí es hombres y mujeres. No uses tu cuerpo para atraer a otros. Está restringido, es solo para tu cónyuge, para nadie más. Mujeres, ¿qué estás publicando? ¿Qué fotos estás subiendo? ¿Por qué? ¿Quieres subir tu foto? Asegúrate que no sea usada como un medio para codiciarte. Sabes que los hombres son cochinos, lo sabes, ¿verdad? Así que no hay, no, pero es que mira, tú sabes que los hombres son cochinos, ¿verdad? ¿Qué fotos estás subiendo? Nuestras palabras no deben llevar a otros a pensar en tales cosas. Cristianos, me han preguntado mucho, sobre todo los jóvenes, ¿chistes obscenos se valen? No, ¿por qué? Por este mandamiento. No debes encaminar tu mente hacia esas cosas. No debes ayudar a otros a encaminarse a esas cosas. Que no nos enfoquemos en lo que no tenemos, porque eso te lleva a desear cosas que no deberías desear, ¿verdad? Ese es un problema de todo el género humano. Tenemos esa maldita capacidad de enfocarte en lo que no tienes. Algunas veces puede ser útil. El deseo te mueve a conseguir buenas cosas, pero si tú normalmente estás pensando en lo que no tienes, vas a vivir muy amargado. No va a haber gratitud en ti. No vas a tener forma de agradecerle a Dios, porque siempre quieres eso que no te ha dado. Es imposible vivir una vida en gratitud con Dios si siempre estás pensando en lo que no tienes. Y debemos tener el matrimonio en un alto concepto. Cuando Jesús dice, no cometas adulterio, tienes que guardar tu santidad interna. Y el matrimonio es el único lugar donde se permite la actividad sexual y darle rienda a tus deseos, rienda suelta a tus deseos, y todo lo que tiene el ámbito sexual es solo en el matrimonio. El matrimonio, como dicen los jóvenes, tristemente, no es un papel que firmas. No necesito firmar un papel. No seas tonto. Es mucho más que un papel. Y el hecho de que no lo firmes no significa que no estás casado. Viven juntos, tienen intimidad sexual y dicen, pero no estamos casados. Ignorancia, ¿verdad? No, sí estás casado, nomás que no has firmado ante la ley, pero estás casado. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Ya está, ya lo estás haciendo, ¿verdad? Yo veo cómo es un shock para los jóvenes entender eso. Oye, ¿vives con tu novia? Sí. ¿Te piensan casar? No. Sí sabes que ya estás casado. No. Sí, ya estás casado.
¿Qué es casarse? Y dicen, pues firmar ahí. No, 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 no. Ahí tú le estás diciendo a la autoridad que usen la fuerza pública en contra tuya si no cumples con tus responsabilidades. Eso es. Y si hay un desacuerdo, la mitad es para ella. Pero eso no es casarse. Y cuando les explicas qué es casarse, se quedan con la cara de que, digo, tú tienes problemas de casado aunque no hayas firmado un papel, ¿verdad? Y les cuesta mucho trabajo entender porque se ha distorsionado por completo el concepto del matrimonio en nuestra cultura. Para nosotros los cristianos, por las palabras de Jesús, el matrimonio debe ser tenido en alta estima, porque toda la sociedad depende de un buen matrimonio. Los nuevos ciudadanos que vivirán aquí dependen de sus matrimonios. Los valores se enseñan en la familia. La responsabilidad se enseña en la familia. La honestidad, el compromiso, el dar la cara, se enseña en la familia. La familia está destruida, la sociedad va al caos. Todo esto del séptimo mandamiento, el mundo promueve todo lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, ¿sí o no? Todo lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo. Por lo tanto, el cristiano va contra cultura. Nadie va a estar de acuerdo contigo. Vas a ir en contra de todo lo que el mundo considera normal. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿O te da vergüenza? Hay muchos cristianos que son movidos con la corriente. Nadie se imagina que son cristianos. Vas contra corriente. ¿Puedes? ¿Qué significa eso? Tus opiniones no van a ser aceptadas. Tus puntos de vista van a ser criticados. ¿Puedes defenderlos? Deberías, es lo que ordena la Escritura. Es imposible para nosotros cumplir al pie de la letra el séptimo mandamiento, y el sexto, y el quinto, y el cuarto, y el tercero, y el segundo, y el primero. Por eso dice la Biblia, todos merecen la condenación. Todos, porque todos son malos. Todavía nos faltan 3, y estamos en el hoyo con los primeros 7. ¿Se acuerdan que hace ya un buen tiempo alguien decía que podía durar sin pecado varios meses? ¿Se acuerdan? A veces nos convencemos que ando bien, yo creo que hoy sí le puedo pedir bendiciones a Dios, porque llevo una buena racha. No seas necio e ignorante. Todos los días pecamos, ¿sí o no? Todos los días pecamos contra Dios en los 10 mandamientos. ¿Por qué crees que odiaban tanto a Jesús los profesionales? Los exhibió completamente y vergonzosamente. Tu mente sí está sujeto al juicio de Dios. Hay mucho que tenemos que hacer. Lo que a mí más me sorprende es que todas estas conclusiones, cualquiera que leyera la Escritura debería llegar a ellas. No estamos masticando como debiéramos. Imagínate escuchar a Jesús decir todo eso y tú te consideras conocedor de las cosas de Dios y nunca te pasó por la mente. ¿Cuántas cosas más nos faltan? Por eso digo, ni en toda la eternidad en la presencia de Dios vamos a acabar de comprender la profundidad de la sabiduría divina. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jóvenes, reflexionemos un momento. Tú todavía no te casas. Tienes todavía muchas opciones que los casados ya no tienen. Estás interesado en asegurarte que ese prospecto candidato o candidata es lo que Dios ha ordenado para tu vida.
pon atención a todas estas cosas. Si no puedes ser fiel a un Dios que no ve, menos a ti. Si no vale para él obedecer a Dios, poco le va a importar su fidelidad contigo. Joven, tu prospecto no tiene filtro en las fotos que sube, ahí hay una señal muy clara. ¿Mm? Mujer, fíjate qué es lo que ve tu hombre. Claro, todos tenemos errores, todos tenemos tropiezos, por eso se tiene que aclarar y se tiene que confrontar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va a meter en orden este tema? Tengo errores, tú también. Trabajemos en ayudarnos el uno al otro, es lo que Pablo dice. Manténganse unidos. Hay que hablarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te ayudo con esto? ¿Te sientes sola? ¿Cómo hago para estar más tiempo contigo? ¿No te sientes comprendida? Enséñame a escuchar. Los hombres escuchamos para dar soluciones lógicas. Las mujeres hablan no porque buscan soluciones, ¿verdad? Buscan ser escuchadas. Ahí está el problema. Me cuenta la situación, pues tú nomás haces esto y esto y ya no quiero saber del tema. Cuando a ella no le importa la solución, solo quiere desahogarse y que la escuches y que la entiendas. Ese es uno de los problemas en todos los matrimonios. No hay unión ahí. Y eso te lleva a muchas más desuniones que pueden ser muy graves y peligrosas. Hay que empezar por ahí. Hombres, escucha y cierra tu bocota. Mujeres, entiende la necesidad de tu hombre. Hombres amen a sus mujeres, mujeres respeten a sus esposos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Es tan sencillo y tan difícil. Así que trabajemos para poner en orden este séptimo mandamiento. Para evitar llegar a cosas desastrosas, más vale arrancarnos el ojo, más vale cortarnos la mano, y no que todo tú sufras las consecuencias del adulterio. Así que vamos a orar, Señor. Reconocemos, como dice tu palabra, delante de ti, que no hay ni uno bueno entre nosotros. No hay ninguno de nosotros que tenga la capacidad de no hacer el mal. Por medio de tu Espíritu podemos hacer cosas buenas, pero si nos dejas por nosotros mismos, no hay bueno que podamos hacer. De continuo, dice tu palabra, y es cierto, de continuo buscamos el mal. Cumplir nuestros propios deseos, permitirnos deseos que no debiéramos de tener. Ten misericordia de nosotros, y de acuerdo a tu justicia, como dice tu palabra, que eres fiel y justo para perdonarnos, límpianos de nuestra maldad, Señor. Y hay muchas cosas que pasan en nuestra mente, de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Hay muchas decisiones que tomamos sin siquiera haberlas reflexionado. Hay muchas acciones que llevamos sin siquiera meditar si era lo mejor o no. Ayúdanos, Padre, a entender por qué hacemos lo que hacemos. Que no seamos como el animal, como el burro o el caballo, dice tu palabra, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. Ayúdame, Señor, a entender mi problema, a entender mi naturaleza, que tiende siempre al opuesto que tu Espíritu Santo quiere. Ayúdame a ser consciente de esa lucha interna en mí para poder hacer algo al respecto. Ayúdame a entender por qué hice lo que hice, por qué acepto lo que acepto, para que pueda hacer algo al respecto, Señor. Ayúdame a interiorizar, a pensar y meditar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo.
Ayúdame a entender, Señor, cómo funciona causa y efecto en mi mente, cómo es que algo me lleva a distintas conclusiones. Ayúdame a entender lo que has puesto en mi mente de razonamiento para comprender si es correcto o no lo que estamos haciendo. Ayúdame a no medirme a mí mismo por mis actos, sino por lo que pasa dentro de mí comparado contigo, Señor. Ayúdame a entender que he pecado aunque no lo he llevado a la práctica. Ayúdame a entender que aunque no lo he hecho, asimismo puedo estar ya en pecado porque lo permití dentro de mí. Ayúdanos, Padre, hombres y mujeres, cada uno según sus debilidades, a estar conscientes de la debilidad y cómo fortalecerla. Ayúdanos, Padre, a ser, como dice tu palabra, soldados de Jesucristo que portan la armadura completa. Cada parte de la armadura tiene un propósito, Señor, y muchos de nosotros quizás estamos desarmados. Ayúdanos a entender cómo debemos proteger nuestra mente. Ayúdeme a comprender cómo mi mente me lleva a hacer cosas. Ayúdeme a ayudar a mi pareja, a mi cónyuge, a suplir donde hay necesidad, a cumplir con mi deber conyugal en todos los sentidos, a hacer la parte que me corresponde negándome a mí mismo, porque tu palabra afirma que no soy mío, sino de mi cónyuge. Ayúdame, Señor, a doblegarme a mí mismo para no negarme cuando mi cónyuge necesita de mí. Ayúdame, Señor, a ser como tú, que te negaste a ti mismo por el bien de otros. Ayúdame a negarme a mí mismo por el bien de mi cónyuge. Y para aquellos que aún no están casados, Señor, ayúdalos a reservarse para quien tú les darás. Aunque quizás ahora no lo conocen, aunque quizás no saben quién es, aunque lo conocen. Ayúdalos a guardarse a sí mismos para ellos, para cuando llegue la persona que les has dado, que ellos puedan guardarse desde ahora, ser fieles aunque no conocen todavía su contraparte, pero que puedan aguardar infidelidad a ti y al que será su cónyuge, para poder andar en tus caminos, para poder experimentar la paz que viene con la obediencia hacia tus mandamientos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es acto de magia, Señor, lo sabemos. Mucho viene como consecuencia de la obediencia. Ayúdanos, Padre, a ser librados de tantos problemas que el mundo enfrenta, porque no piensan lo que hacen, porque no son guiados por tu palabra, porque queremos que tu palabra sea como el salmista dijo para nosotros, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Quiero saber si mi camino es correcto basado en tu palabra. Ayúdame, Señor, a no considerarme justo en mi propia opinión, a saber que yo puedo tratar de justificar mi propio pecado. Ayúdame a juzgarme a mí mismo por medio de lo que está escrito, por medio de tu palabra. Enséñanos, Padre, a obedecer tu ley. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Vamos a dedicar 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Aquí hay unas preguntas, mientras los demás también escriben la suya. Dice, hace tiempo en AP hubo un problema por la vestimenta, ¿es correcto? Esa es la primera pregunta. Sí. Hace algunos años tuvimos controversia por la vestimenta. ¿Puede una mujer vestirse ajustada, ya sea pantalón o blusa, en una congregación? En ocasiones su cuerpo está muy desarrollado y es imposible no voltear. ¿Qué opinas bíblicamente? Mira, en su tiempo hubo dos posturas. A mí me tocó defender una contra la otra, todos siendo miembros de Árbol Plantado. Una postura decía que teníamos que definir cuál es el estándar de vestimenta que es apropiado para este lugar. Esa es la postura con la que yo debatí en contra. Mi postura es que, aunque la Biblia afirma que debemos cuidar la vestimenta, es imposible establecer un estándar. Eso va a tener que ver cada uno en lo individual y cada uno en la cultura en la que está.
Es decir, mi contraparte trató de especificar cuál es el largo oficial de la falda, cuáles son las prendas oficiales. Por consecuencia, tendría que haber una especie de juez que determine si una persona viene o no viene vestida correctamente, ¿verdad? Es lo que se desprende de esa postura. Si tú vas a definir el largo oficial, las prendas oficiales y las formas oficiales, ya te saliste de todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia en ningún lado lo especifica. Así que, aunque es cierto que la mujer y el hombre deben de cuidar su vestimenta, no podemos tener un estándar objetivo definido de qué es lo que está permitido. ¿Cuál es entonces el criterio? El criterio que yo defendí es lo que Pablo dice con respecto al cabello de las mujeres. Nos da la pauta para tomar la decisión. Pablo dice que la mujer que no quería tener el cabello largo que se rapara. Y algunos cristianos con buenas intenciones lo han llevado de forma literalista a la práctica y prohíben que la mujer se corte el cabello. No están considerando el contexto cultural. En el contexto cultural, una mujer decente, sea soltera o casada, era reconocida por su cabello largo, que era señal de autoridad. Tener cabello largo y velo era decir, yo tengo a alguien responsable sobre mí. No hago lo que yo quiero. Entonces, una mujer cristiana, decía Pablo, no se puede cortar el cabello. ¿A qué se refiere? A que las mujeres que se dedicaban a la prostitución, dado que todos se vestían igual, aunque históricamente encontré que sí había telas más transparentes que otras, la prostituta era reconocida por un cabello corto. Y la prostitución sagrada, aquella que no requería de un pago a cambio de sexo, las mujeres identificadas porque se rapaban completamente. Entonces, de una forma visual, tú sabías quién era una mujer decente, quién era una prostituta que cobra y quién era una prostituta gratuita. Y Pablo especifica, ninguna mujer debe cortarse el cabello. El punto es que solo se lo dijo a Corinto y no hay instrucción de nada de eso en ninguna de las otras cartas. Por lo que sabemos históricamente es que era un asunto cultural de ese lugar. Entonces, si Pablo no establece que ninguna mujer cristiana en cualquier parte del mundo se puede cortar el cabello, eso muestra que cortarse el cabello no era un estándar objetivo aplicable para todos. Por ejemplo, también Pablo habla de los hombres. Un hombre con cabello largo es vergonzoso, decía. Pero al mismo tiempo tienes a Sansón, que Sansón tenía prohibido cortarse el cabello por ser un nazareo. Y si se cortaba el cabello, pecaba. Entonces habría que preguntarle a Pablo, ¿es pecado o no cortarse el cabello? Porque si lo tomas literalista y ningún hombre debe dejarse el cabello largo, tienes problemas con Sansón principalmente. Sería una contradicción. Así que entiendes que Sansón en su tiempo el cabello largo implicaba un pacto con Dios. Y cortárselo invalidaba el pacto, por eso perdía la fuerza cuando se cortaba el cabello. No porque la fuerza estuviera en su cabello, sino por el pacto que tenía con Dios. Cortarse el cabello era rebelarse contra Dios y Dios abandonaba o le quitaba los dones que le había dado. Entonces, ¿cuál es el criterio que debe seguir una mujer cristiana? Depende de la cultura en la que estás. No podemos definir el largo de una falda o qué vestimenta debe de ser. Lo que sí podemos decir es que no puede ser confundida con una prostituta. ¿Se entiende? La mujer cristiana no debe ser confundida con una prostituta. Y cada prostituta tiene su propio criterio y según la cultura, ¿verdad? Si tú te vas a una isla amazónica, no sé, donde no hay gente alcanzada, llegan misioneros y misioneras y todos ahí andan con taparrabos nada más, es decir, topless, hombres y mujeres, y para ellos no es nada inmoral, ellos pecan porque se visten así, no, contradicen la escritura, no. Aunque para nuestra cultura sea inconcebible que una mujer cristiana se vista así, las mujeres cristianas ahí, las que reciben el Evangelio, se van a vestir así. Y no hay nada inmoral en el asunto, porque en su cultura eso no tiene nada de problema, no es confundida con una prostituta. Entonces, se tiene que analizar. Hay personas que nos escuchan de distintos países y en cada país hay un criterio, en cada localidad hay un criterio. ¿Cómo identificas a una prostituta? ¿Cómo identificas a una mujer decente? Por eso mi argumento nunca fue un extremo de cómo te vistes o que estás mostrando mucho de tu cuerpo. El argumento es, no atraigas la mirada de los hombres sexualmente hablando. Porque una mujer puede estar totalmente cubierta y al mismo tiempo ser totalmente sugerente. ¿Me explico?
¿No lo han escuchado incluso de Paul Washer? Mujeres con falda larga pueden ser más provocativas que una mujer con falda corta. Entonces ahí está el criterio que cada mujer debe de tener. Y las mujeres ancianas, dice el apóstol Pablo, deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a su familia. Y eso implica también el asunto de la vestimenta y cómo debes de guardar ciertas cosas solo para tu marido. Entonces, no hay forma de determinar cuál es el nivel de ajuste adecuado, cuál es la prenda adecuada. Es más bien cuál es la actitud de esa mujer con lo que está haciendo. Y debería ser confrontada en lo individual, no por medio de un estándar que nos llevaría al legalismo. Luego dice, es pecado entre esposos estar pasado de pesos o mal atendidos físicamente, o sea, dejados, ya sea uno o el otro, y que eso conlleve a voltear a tener una relación ajena a tu cónyuge por este tipo de detalles. Y si estamos bien en nuestro cuerpo, al igual vamos a hacer tropezar a otros. ¿Cuál es el equilibrio bíblicamente? Mira, buena pregunta. ¿Es pecado estar gordo? Sí, sí, claro que sí. Hace poco fui a una fiesta de mi trabajo, una gente no cristiana, y ves a todos fumando y tomando. Y dices, pecadores. Y luego en las fiestas cristianas, ¿qué hacen todos los cristianos? Come y come. ¿Es igual de pecaminoso? Claro, los dos dañan tu cuerpo. Así que sí, está mal que estemos pasados de peso. Pero más mal si no le gusta a tu esposa, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito que tienes? Agradar a tu cónyuge en todo. 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 Entonces ustedes van a tener que platicar. Si la esposa dice, venga mi oso grasoso, con cariño, quizás, digo, no quites el pecado de que no estás atendiendo bien el templo del Señor, pero quizás no entras en conflicto directo con tu esposa, ¿verdad? Pero si la esposa dice, ahí viene el oso grasoso, entonces sí, hay problema. Y viceversa, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que dado el apóstol Pablo dice, no dejen, no se separen para que no sean tentados, tenemos que estar cuidando la relación entre esposos, de ser agradables uno al otro para que no sea tentado. Pero en ninguna forma es excusa decir, pues es que mi esposa no se arregla, por eso veo a otras. No, porque quien da el mandato no es tu esposa. Es decir, tu esposa no requiere autoridad moral para demandarlo. Es Dios quien lo demanda y Él es perfecto. Nuestra obediencia se debe a Dios independientemente si me están dando a mí lo que debería o no. ¿Me explico? Y oye, pues yo me estoy cuidando, estoy súper fit y mi esposa no, eso me da licencia de buscar a otras mujeres. No, tu obediencia es a Dios, independientemente de lo que otros hagan. Mi obediencia no depende de nada de lo que otros hagan. ¿Me explico? Oye, me fue infiel él, le voy a ser infiel yo. No, no se justifica. Dios nunca te ha sido infiel. A Él es a quien le debes fidelidad, a pesar de que a ti te hayan sido infiel. Entonces, no hay nada que justifique nuestra falta. No importa qué es lo que hayan hecho con nosotros o lo que no hayan hecho con nosotros. Hay mujeres, como lo dije y hay que aclarar, que no están haciendo nada por provocar a los hombres y como que a los hombres las ven. Los hombres tienen responsabilidad en cuidar sus ojos, no son víctimas. ¿Me explico? He escuchado mucho de las víctimas de los hombres, pobrecitos hombres, en un mundo lleno de gente, de mujeres malvadas, que lo único que quieren es atraer su vista para quitarle la santidad. No. Podrás tener una mujer semidesnuda frente a ti y sigue siendo tu responsabilidad no verla. ¿Verdad? Porque es tan fácil como cerrar los ojos. ¿Correcto? Entonces no hay de que, pues es que, ¿qué quieres que hagas? Y mira cómo se visten. Haz lo que Dios te manda. ¿Tu ojo te es ocasión de pecar? ¿Qué dijo Jesús? Arráncatelo, quiero verte tuerto o ciego. Pero no que justifiques que tú ves porque te enseñan. ¿Me explico? La responsabilidad que tenemos en lo individual, nada nos la quita. No somos víctimas. Somos responsables de lo que nosotros hacemos.
Así que si hay una mujer que insiste, que quiere ser tu amiga y quiere estar aquí, no me importa, no me interesa, no y no y no. Pasa y se pavonea, no me importa, no quiero nada con esa mujer, no le voy a hacer caso, porque la mayoría de los hombres dicen es que la carne es débil. Precisamente porque la carne es débil, Jesús dijo, córtate la mano, arráncate el ojo, haz lo que tú tienes que hacer para permanecer en obediencia. Así que es una responsabilidad compartida. La mujer debe enfocarse en no ser piedra de tropiezo y provocar a los hombres, y los hombres deben de cuidar sus propios ojos. Los dos. Siguiente. Dice, buenas tardes, ¿me podrías definir más ampliamente el respeto que le debe una mujer casada a su esposo? Porque hoy en día se agreden mucho a hombres y mujeres con las palabras. ¿Hasta dónde puedes debatir un tema? El respeto del cual habla la Escritura tiene que ver con muchos aspectos, con el reconocimiento. Mira, hay mucho que hablar de ese tema y sería quizás para un tema especial más adelante. Pero hay muchas cosas que los hombres hacen que las mujeres no pueden ver ni entender. Y muchas de las faltas de respeto se debe precisamente a la incapacidad de ver. Como al revés, hay muchas cosas que los hombres no vemos. Los hombres somos muy simples. Puede una mujer estarnos diciendo muchas indirectas y no captamos ni una sola. Puede que una mujer vayas en el carro y te diga, ay, mira hamburguesas, qué rico. Y yo voy a la casa como quiera y comemos huevo, ¿verdad? Ay, ¿por qué no me compraste una hamburguesa? Nunca dijiste que querías una hamburguesa, ¿verdad? Dijiste, ahí venden hamburguesas, qué rico. Estoy de acuerdo, esas hamburguesas están ricas. Y ya, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dijo la mujer? En realidad, lo que dijo es, quiero que me compres una hamburguesa. Pero extrañamente no usa esas palabras, sino que usa otras palabras que mi mente no va a comprender. No recibió ninguna instrucción, ¿verdad? Entonces hay mucho que trabajar en ambas partes. Pero cuando hablamos del respeto, tiene que ver con lo que uno hace. Fíjate bien, Cristo y su iglesia. Voy a tratar de hacerlo de forma muy resumida. ¿Qué es lo que Cristo hizo por su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Tú te sientes agradecido por lo que Dios hizo por ti? Deberías estarlo. Si no estás agradecido, estás muy mal. Eres un malagradecido ingrato, ¿verdad? Piensa, ¿cuál es el modelo del hombre para con su familia? Muere a sí mismo por el bien de los suyos. ¿Dónde muestras respeto para empezar? En la gratitud. Quizás no es lo que tú quisieras, ¿verdad? Todos queremos cosas. Pero si ves que ese hombre se partió el lomo por traer lo que pudo traer, es decir, no fue por flojo, por negligente, no. Hizo y dio lo mejor de sí. Y encima dices, otra vez huevo. Es una enorme falta de respeto. ¿Se entiende? Y destruye cualquier motivación que ese hombre pueda tener para seguir trabajando. Pero al contrario, si la mujer entendiera, podría hacer que su esposo haga muchas cosas si tan solo le dijera, muchas gracias por esto que me trajiste, vale mucho para mí. Esa simple muestra de respeto por tu trabajo puede hacer que un hombre se esfuerce el doble o el triple por su familia. Pero normalmente se les pisotea, se les degrada y menosprecia, porque no es lo que ve que sus amigas tienen en las redes sociales. Por eso digo que hay mucho que hablar sobre el tema del respeto. No se trata nada más de las palabras que te permites decirle, sino el reconocimiento al esfuerzo que hace. Y hay muchas cosas que están pasando en nuestra cultura que quizás sí deberíamos mencionar porque ha llegado a un extremo donde los hombres son ciudadanos de segunda categoría. A una mujer se le cree solo por el hecho de ser mujer y se le presume inocente solo por ser mujer. Pero hay casos en el que el hombre, solo por ser hombre, ya se presume culpable. La mujer, legalmente, si no quiere ser madre, puede matar al niño que lleva en su vientre. Pero si un hombre no quiere ser padre, se le puede encarcelar por no cumplir su obligación. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hay muchas cosas que están pasando que pisotean el modelo familiar y las generaciones lo están aceptando como avances, como innovación. Hay una guerra muy fuerte contra los principios cristianos. Hay una guerra muy fuerte contra la masculinidad bíblica. Es más, hasta una vez oí un chiste de un comediante que decía que los únicos que son amados incondicionalmente son las mujeres, los niños y los perros. Las mujeres, los niños y los perros. Dice, pero un hombre solo lo aman si provee. Si no provee, nadie lo necesita. ¿Verdad? Hay mucho que está pasando, mucho que se hace en la vida de hombre y mujer, aunque no hayan firmado el papel de casados, donde se pisotea el modelo bíblico de un hombre. Y muchos hombres ni siquiera se dan cuenta. Y no debe de pasar en los cristianos. Todas esas ideologías son totalmente opuestas al concepto bíblico. Y las mujeres las aceptan como buenas obras, como buenos cambios. Y si siguen las cosas así, va a haber una enorme crisis familiar. Si de por sí las familias están destruidas, no miden las consecuencias. Si los hombres normalmente evitan el matrimonio, lo van a evitar más y eso lleva a más destrucción. Niños que crecen sin padre, mujeres sin tantita coherencia en las relaciones que llevan con otros hombres. Está muy mal lo que se ve en el futuro. Quizás ya no nos toca en nuestra generación, pero nuestros hijos y nuestros nietos, hay muchas cosas que ellos van a enfrentar que nosotros consideramos extremistas, pero van a ser normales. Y tenemos que traer mucha claridad, tenemos que traer luz a estos temas, porque somos luz en las tinieblas. Y si no es la iglesia la que difunde la información correcta del deber ser, nadie más lo va a hacer. Tenemos una enorme responsabilidad de ser luz en medio de tanta oscuridad y tú y yo tenemos que hacer la parte que nos corresponde, entender bien por qué, entender bien el mandamiento, cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, para poder explicarlo y que se entienda que no es que un libro dice, Dios no se beneficia en nada en que tú obedezcas. El beneficio es para ti, para la sociedad. Y si lo puedes entender, lo puedes explicar. Así que hay mucho que tenemos que hacer, pero gracias a Dios que Él está en control de todo, ¿verdad? Los buenos tiempos fueron traídos por hombres fuertes. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Los hombres fuertes que trajeron buenos tiempos, bueno, esos buenos tiempos producen hombres débiles, que no tuvieron que esforzarse mucho para tener lo que tienen. Y los hombres débiles traen malos tiempos. Pero los malos tiempos crean hombres fuertes. Y los hombres fuertes traen buenos tiempos. Y el ciclo se repite. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Y se avecinan tiempos muy complicados. Pero gracias a Dios que va a dar hombres fuertes. Porque hay mucho hombre débil hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, nuestra confianza está puesta en Dios. Y es todo entonces, ¿no hay avisos en línea? ¿No? Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana con el octavo mandamiento.